Bienvenidos al episodio número 94 de Psicólogos en el Mundo Real, un podcast para psicólogos con los pies en la tierra. Hoy vamos a estar hablando de las primeras sesiones, un tema que siempre genera muchísima ansiedad porque muchas veces cuando estamos postergando el inicio profesional, lo hacemos justamente porque no queremos enfrentar la primera sesión o al primer paciente, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco cuál debería ser el enfoque que nos puede ser más útil para poder enfrentar eso que parece ir a la guerra, ¿no? Más o menos cuando uno está empezando y tiene que atender a su primer paciente. Obviamente acá no voy a dar un todo... Hay un video por ahí de Duquera en YouTube donde hablamos de las primeras sesiones. Creo que mencionamos algunas preguntas para hacer y demás. Dentro del programa de formación saben que hay una clase especial donde hablamos de eso y tenemos guiones clínicos de qué decir, qué preguntar, los formularios, etc. Pero hoy me quiero centrar más como en los principios generales que tengo que tener presente para la primera sesión y para poder enfrentarla. Porque muchas veces lo que nos frena de dar ese primer paso de atender al primer paciente y de dar esa primera sesión es que el enfoque que tenemos está equivocado y por eso no podemos avanzar. ¿Qué es lo que le suele pasar al psicólogo recién graduado en general? Enfoca la primera sesión como si tuviera que saberlo todo, ¿no? Es este típico sesgo que tenemos con la ansiedad y con la inseguridad. Entonces queremos tenerlo todo controlado. Y ya nos enfocamos en la primera sesión como si fuera que quiero saber todo lo que va a pasar en el tratamiento, o que tendría que saber todo lo que va a pasar en el tratamiento, que tendría que ya saber, ¿qué le digo? ¿No? Si me pregunta algo y no sé qué decirle, si me pregunta qué tiene, qué problema tiene y no sé cuál es el trastorno todavía, según el manual de DSM, no sé qué decirle, cómo voy a saber todo lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, cuando uno dice, pero pará, si en realidad todavía no lo conoces al paciente, ¿cómo es que ya vas a saber el trastorno, la problemática, le vas a dar feedback, vas a intervenir, lo vas a ayudar a avanzar, le vas a dar le vas a decir algo ahí correcto que le sirva, que digas, wow, lo que me dijo el psicólogo, la primera sesión me cambió y ya empecé a trabajar esto en terapia? ¿Cómo va a pasar todo eso si todavía no lo conoces a la persona? Por ahí entró por el consultorio y te dijo, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido, pasá, sentate. Todavía no sabes nada de esa persona. Entonces, ¿cómo te pones esas expectativas tan grandes de querer resolver todo el caso en una primera sesión? Ese es el enfoque que te va a dar una ansiedad aumentada, una inseguridad aumentada y una crisis, cuando en realidad el enfoque puede ser mucho más minimalista, más realista, y ver que simplemente en la primera sesión se va a hacer cosas de la primera sesión, que es como conocer al paciente, a su problema, y bueno, ver si podemos trabajar juntos. Nada más, básicamente. Eso lo trabajamos en profundidad en la clase que te decía, pero ahora les voy a dar las claves. Pero el foco de querer ya saber qué voy a decir, hacer, intervenir, sin conocer al paciente y siendo la primera sesión, no tiene mucho sentido. Así que eso sácalo. Ya, si tenías esa idea, sácalo. Ahora, fíjate probar otro enfoque, donde vos llega el paciente, no lo conoces, o sea que primero le vas a saludar, te vas a presentar, vas a preguntarle de dónde viene, de dónde te conoce, y vas a empezar a indagar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con su vida y con el problema, principalmente, que lo trae a la consulta. Y generar también con él ese rapport, esa onda de trabajo juntos que nos diga, che, acá podemos trabajar juntos y vamos a avanzar en este proceso. Yo te voy a poder ayudar y vos también querés trabajar conmigo. Entonces, eso es nada más lo que hay que hacer en la primera sesión. Y si podemos enfocarnos así, solamente conocer al paciente y preguntarle lo importante de su problema y empezar a conocer el problema, ni siquiera ya diagnosticar o saber todo lo que le pasa en una sola sesión, porque el paciente viene por ahí con, no sé, 20, 30 años con un problema, o 10 años,
yo lo tengo que conocer, cómo se fue generando todo eso. Tengo que preguntarle más, no va a alcanzar una sola sesión de 45 o 50 minutos. Entonces, si yo me enfoco solamente en estas dos cuestiones, que es conocer el problema y generar rapport, preguntar las cosas básicas y empezar a generar ese vínculo, voy a estar mucho más tranquilo porque sé que no voy a tener que diagnosticar, no voy a tener que estar interviniendo, no voy a tener que estar diciendo nada genial que me haga quedar como el super psicólogo, porque ni siquiera conozco a la persona todavía. No voy a tener que darle ningún feedback importante, sino que voy a estar solamente centrado en esos elementos. Después alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa con la segunda sesión? Bueno, la segunda sesión después la preparamos en tal caso si te es necesario y necesitas preparar algo para la segunda sesión diferente de la primera, bueno, lo preparás y listo. Lo importante es que puedas tener ese foco de paso a paso en toda la carrera, en lo que tiene que ver con la formación, el aprendizaje, con el proceso de terapia, porque si no, esto de querer saberlo todo, de querer ya tenerlo todo controlado y solucionado, de querer ya me llega un paciente y ya saber qué voy a hacer, eso es lo que te va a generar más ansiedad y un mal manejo de las primeras entrevistas. Probablemente que también no llegues a realizarlas directamente, ¿no? Como decíamos y siempre comentamos en muchos casos de colegas que posponen su inicio profesional y ni siquiera arrancan a ejercer, y esto es muchas veces por un mal enfoque de las primeras sesiones. Al respecto de lo que vas a preguntar, como te decía, hay un video ahí dando vueltas de Duquera que lo hicimos en 2021 creo, y está en YouTube, si no me equivoco, y hablamos de esto de qué preguntar y algunas preguntas que hacemos. Obviamente vamos a preguntar cosas del paciente y de su problema para empezar a entender aquello que trae como problema, ¿no? que quiere trabajar, pero no necesariamente tenés que empezar a intervenir en la primera sesión, que eso es algo bastante común que los chicos piensan que tienen que hacer, ¿no? Como, bueno, estudié ahí qué es un trastorno de ansiedad o de pánico, me dice que está teniendo ansiedad, qué sé yo, uy, ya rápido voy a salir a darle esta técnica porque, sí, esto le digo es un trastorno de pánico, entonces vamos a hacer esto. Y eso yo no lo recomiendo para nada en la primera sesión, sobre todo porque la mayoría de los casos no son urgencias y no necesitas estar interviniendo sobre cosas que todavía no sabes ni conoces de la persona. Entonces, siempre te va a convenir preguntar, indagar, generar ese rapport con la persona, ver de ir socializando el modelo de trabajo que vos tenés. Los TCC hablan mucho de esto de socialización del modelo, que es como compartir con el paciente la forma en la que vos tenés de ver a la psicología, el problema que le puede estar pasando, a ver cómo conecta el paciente con esa forma de ver, porque puede ser que tenga otras, cada uno tiene como formas diferentes de pensar la psicología, ¿no? Incluso la gente que no pensó o que no estudió la psicología tiene ideas sobre cómo funciona la mente, la psicología, la psiquis, etc., ¿no? El ánimo. Entonces, empezar a compartir con el paciente algunas de tus ideas puede ser interesante para ver cómo él reacciona. Y finalmente lo que tenés que hacer es, después de un buen tiempo donde vas a estar haciendo las preguntas principales, hacer un cierre con los formularios principales que le vas a compartir en ese momento, ¿no? Ya sea lo que tiene que ver con una ficha de datos clínicos si lo usás, que por ejemplo es mi caso, y también con el consentimiento informado, que es bueno, algo que muchos psicólogos no lo hacen. Creo que ahora se está haciendo mucho más. Hace unos años era muy raro ver un psicólogo que dé un consentimiento informado, pero tenés que tener un modelo y compartirlo con tu paciente y explicarle y demás. Entonces te vas a tomar como un tiempito al final, o por lo menos yo lo hago así, para trabajar esas cuestiones más como legales o administrativas. Le vas a ir contando los canales de comunicación. En fin, vas a resolver un montón de dudas que pueda haber, pero es todo como muy inicial, ¿no? Estamos arrancando. Entonces estamos arrancando, cómo llegaste, qué problema te trae por acá,
contame sobre ese problema, van a saber cómo preguntar sobre ese problema, van a ir generando rapport, socializando el modelo, la forma de trabajo que uno tiene y finalmente haciendo un cierre y presentando las fichas principales de trabajo. En general tenemos algunos formularios además del conocimiento informado, no, consentimiento informado, que le vamos a presentar y con eso ya hacemos como un primer cierre y vemos también los canales de comunicación, porque hoy en día lo que pasa mucho es que, bueno, tenés que ver si te vas a comunicar por mail, por WhatsApp, cómo es eso, ¿no? Hasta que nos pongamos como en el hábito de las sesiones semanales y demás, hay como un tiempo hasta que nos adaptamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería compartir en este episodio de manejo de primeras sesiones es que tenés que tener mucho cuidado del enfoque que tenés con las primeras sesiones. Entonces, no pienses ya en intervenir, en diagnosticar, en generar una super historia clínica de todo el caso para ya entenderlo todo, porque eso no va a pasar y porque apenas lo conoces a la persona. Hacé foco simplemente en preguntar lo importante, en generar ese primer rapport y nada más, y vas a ver cómo ese encare, ese avance de poder avanzar y encarar la primera sesión va a ser mucho más fácil, porque estás pensando un objetivo mucho más chiquito, mucho más realista, que tiene que ver con empezar a conocer a la otra persona. No tenés por qué saber qué le pasa ni nada, porque la verdad es que recién llega a tu consulta. Lo mismo le pasaría a un médico, lo mismo le pasaría a un no sé, traumatólogo, kinesiólogo, o lo mismo le pasaría a cualquier persona que, si bien tiene todo el conocimiento de la disciplina que estudió, le llega un problema por primera vez y lo tiene que indagar. Por eso está la etapa de evaluación, que es una etapa dentro del proceso terapéutico que viene siempre antes de la intervención. Y es importante darse un tiempo a evaluar antes de intervenir. Y eso es lo que empezamos a hacer desde la primera sesión. Así que bueno, eso es lo que quería compartir en este episodio. Espero que te haya servido y nos vemos la próxima. Chao, chao.